Buenos días. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, espero que se encuentre bien y ténganlo por seguro que saldremos adelante de esta situación. Para los que no me conocen, soy Miguel Sabido, profesor del Departamento de Física, y durante más de 20 años he sido parte de esta comunidad, primero como estudiante de posgrado y ahora como profesor. Y he sido testigo de muchos de los cambios que se han dado en la DCI. He aprendido también unas cuantas cosas que creo pueden ser valiosas para el crecimiento y consolidación de nuestra división. Durante esta charla quiero platicarles estas ideas que he plasmado en el proyecto de desarrollo para la división. ¿Y cuál es este proyecto? Iniciamos con un pequeño viaje en el tiempo para conocer la historia de la división. Sí. Esta fue fundada en 1986 y tuvo un reinicio en 1992. La década de los 90 se caracterizó por un crecimiento en áreas de investigación, como fueron la gravitación, la mecánica estadística, la física médica, y también con la apertura de las licenciaturas en ingeniería física y la licenciatura en física. La primera década de este siglo fue una década de consolidación. Los cuerpos académicos lograron el nivel de consolidación, las licenciaturas el nivel 1 en el CIES y los posgrados el nivel de competencia internacional. En el 2009 fue creada la estructura que ahora llamamos DCI, dando lugar que la década del 2010 al 2020 fuera una década de crecimiento. Se formó el Departamento de Ingeniería Química, Electrónica y Biomédica, la Ingeniería en Química Sustentable, la carrera de Ingeniería Biomédica y la maestría en Ciencias Aplicadas. Y esto nos lleva a la situación actual de la DCI. Actualmente está conformada por 3 departamentos: el Departamento de Ingeniería Física, que cuenta con 17 profesores, 2 cuerpos académicos en el área de mecánica estadística y en el de física médica, ambos consolidados. Tiene una sólida investigación teórica con una fuerte componente en simulación, tiene una componente en investigación experimental, una fuerte vinculación con el sector salud e inicia la vinculación con el sector productivo. Definitivamente es un departamento consolidado cuya fortaleza es la investigación en ciencia básica, teórica y experimental y con un gran potencial de vinculación. El departamento de física es un poquito más grande, con 20 profesores de tiempo completo, 2 cuerpos académicos consolidados en partículas y en gravitación, y tiene la característica que participa en las grandes colaboraciones internacionales, como lo son DESI o como son DUN o Minerva en los laboratorios de Fermilab y también en el laboratorio de CERN. Sin embargo, en esta etapa inicia investigación en líneas de potencial tecnológico. La mayor fortaleza, sin lugar a dudas, de este departamento es su investigación en ciencia básica. Finalmente, tenemos el DICAP, que es el más nuevo de nuestros departamentos. Cuenta con 19 profesores de tiempo completo, un cuerpo académico consolidado en el área de biomateriales, uno de los más jóvenes y consolidado en el menor tiempo, 2 cuerpos académicos en consolidación, pero tiene investigación en áreas con impacto en salud, en biomateriales, en química, entre otras. Entonces, la mayor fortaleza de este departamento es esta investigación multidisciplinaria en áreas aplicadas y que puede detonar la multidisciplinaridad y la transversalidad en la DCI y en el campus. Además, tiene una gran afinidad con el Departamento de Ingeniería Física. Respecto a los programas educativos, tenemos 4 licenciaturas: la de Física, Ingeniería Física, la Ingeniería Química Sustentable, la Ingeniería Biomédica, y esta ya ha sido evaluada por los organismos certificadores, como fueron CIES y CAPEF. Sin embargo, se tienen algunas deficiencias en infraestructura. La mayor fortaleza de nuestros programas, a mi criterio, es el gran núcleo académico que tenemos y la fuerte formación en investigación que damos a los estudiantes. Respecto a los posgrados, contamos con 2 programas de maestría: la maestría en física, que es catalogada como competencia internacional, y la maestría en ciencias aplicadas como un programa en desarrollo. Ambos programas se encuentran actualmente en evaluación y esperamos buenos resultados de ellos. Finalmente, el programa de doctorado, tenemos el doctorado en física, que desafortunadamente perdió su nivel de competencia internacional y ha sido catalogado como programa consolidado. Estoy seguro que atendiendo las recomendaciones de los evaluadores podremos lograr de nuevo la competencia internacional para la próxima evaluación.
La mayor fortaleza de nuestro posgrado es el núcleo académico básico muy sólido, la diversidad en las líneas de investigación y la fuerte formación en investigación que damos a los estudiantes. Ahora, los números son los siguientes. Distribuido en los diferentes planes de estudio, tenemos 846 alumnos. Y si vemos en detalle, más del 50% es alrededor de las áreas de física. Una de las metas del Plan de Desarrollo 2010-2020 era hacer que la matrícula se diversificara en nuevas áreas. ¿Sí? Ahora, respecto a los espacios que contamos, son 10 aulas de aproximadamente 35 alumnos cada uno, 2 centros de cómputo, 2 laboratorios de electrónica, 2 de física, uno de ellos inactivo por el momento, y 3 laboratorios de química. Claramente la infraestructura es inadecuada para atender de manera apropiada la matrícula que tenemos, y si agregamos que los laboratorios no son suficientes, que la biblioteca es demasiado pequeña y fue planeada para 250 alumnos, que no hay áreas de estudio, áreas de esparcimiento. Entonces esas son cosas que tenemos que considerar y que he plasmado en algunos retos que creo tenemos que atender. Por ejemplo, la consolidación de los planes de estudios, atendiendo las recomendaciones de los organismos certificadores. ¿Sí? La matrícula es un reto. La matrícula, como les digo, son 846. Hubo un crecimiento de casi el 60% en los últimos 4 años. Sin embargo, no se vio reflejado en crecimiento en otras áreas de la división. Además, en el plan de desarrollo se plantea que tuviéramos 1.600 alumnos como mínimo y hasta 2.500 como máximo. Claramente no se han logrado esas metas, entonces tenemos que atender y ver en qué dirección, con qué ritmo crecer. Otro de los retos del anterior plan de desarrollo fue la nueva oferta educativa. Esa no la hemos atendido en su totalidad. Se planteaba que tuviéramos 9 planes de estudio de licenciatura en ese momento y claramente no los hay. En investigación es la mayor fortaleza de la división, y lo pongo aquí porque de todas maneras tenemos que consolidar a los cuerpos académicos que faltan, ¿sí? Diversificar las líneas de investigación y fomentar la multidisciplinaridad. El mayor reto es en infraestructura, ya que, como les comenté, es inapropiada para los planes de licenciatura, pero además no es totalmente apropiada para la investigación. No hay áreas de esparcimiento. Sin embargo, ya hay acciones que se están tomando, como la construcción del edificio G, las nuevas instalaciones del Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo, que se incorporarán eventualmente a la división. Otro de los retos es el personal académico. Es insuficiente. Podemos empezar platicando con los técnicos académicos. Al hacer una transición a áreas de investigación experimentales y aplicadas, es necesario tener este personal en los diferentes laboratorios. Además, ocupamos personal para atender los laboratorios de docencia. Estas son recomendaciones de los organismos certificadores. No nos podemos olvidar de los nuevos profesores que tendrán que atender no solamente las nuevas áreas de investigación, sino contemplar aquellos que serán nuestras generaciones de reemplazo. Con este crecimiento acelerado, ahora ya somos alrededor de 1.000 personas en la división, y la administración no habiendo crecido a ese ritmo, es claro que se entorpezcan algunas de estas actividades administrativas, y entonces es necesario una reorganización, incrementar el personal administrativo para tener una administración más eficiente. Y finalmente, la gran deuda que tenemos con el plan de desarrollo de 2010-2020 es la vinculación. Y aquí en el sentido más general, como lo es la extensión, como es la vinculación con los sectores productivos, como es la vinculación en nuestro entorno social para ser detonantes en nuestra comunidad. Para el 2024 me gustaría tener la consolidación y el crecimiento armonioso de la DCI para convertirnos en detonadores de cambio en nuestro entorno. Esto lo podemos lograr atendiendo algunos objetivos, como son el fortalecimiento de la investigación, el fomento de nuevas líneas de investigación que promuevan la multidisciplinaridad, impulsar la vinculación con los sectores social y productivo, y esto necesariamente entra con los planes de estudio porque nos ayudan a asegurar y consolidarlos. Finalmente, todo esto debe ser soportado por una administración eficiente y transparente. Para lograr esto,
se plantean 4 ejes rectores: el eje académico, el eje organizacional, el eje de infraestructura y el eje de vinculación y extensión. Sin embargo, la implementación de estos ejes a través de acciones solamente es posible con la participación de toda la comunidad, manteniendo un diálogo continuo, abriendo espacios para la expresión, reflexión y discusión en la toma de decisiones trascendentales de la división. ¿Cuáles son estos ejes? Bueno, el eje académico lo he dividido en 2 partes, el de docencia. La primera tiene que ver con los planes de estudios. Hay que reestructurar los de física. Ya esto se ha iniciado, simplemente hay que terminarlo, recertificar los programas educativos. Para esto hay que atender una serie de recomendaciones que se hicieron por los organismos certificadores. Como les comentaba, el crecimiento sustentable de la matrícula para atender el reto de matrícula, tener vinculación de estos planes de estudio con los sectores productivos y una posibilidad es a través del servicio social como mecanismo de vinculación estudiantil. Tenemos otra etapa que tiene que ver con los estudiantes, es darle seguimiento para que generen un sentido de pertenencia a nuestra división. Finalmente, una parte que tiene que ver más con el personal académico. La primera es la profesionalización de la docencia y no se refiere a que hagamos mal nuestro trabajo docente. Se refiere a que lo sistematicemos, que lo organicemos, que lo administremos, que implementemos plataformas tecnológicas de tal manera que sean homogéneos y demos certidumbre a los estudiantes. Esto se hará y se tiene que hacer sin violentar la libertad de cátedra. Sí, lo que hemos aprendido en la pandemia nos ha llevado a una educación semipresencial y remota. Por lo tanto, una vez establecidos los lineamientos, una vez que tengamos homogenizados estas características, vamos a ser capaces de tener una mayor cobertura. Y finalmente, atendiendo estos retos que teníamos, pues la nueva oferta educativa. Esta tiene que surgir a partir de las necesidades del entorno, pero también de las fortalezas que tenemos como división. Entre las propuestas que hay es la ingeniería en ciencia de datos y una licenciatura en ciencias aplicadas. Respecto a la investigación, pues tenemos claramente que consolidar los cuerpos académicos, ¿sí? Fomentar nuevas líneas de investigación con las características que les he comentado, ¿sí? En particular la consolidación del laboratorio de ciencias de datos y siguiendo la organización que se dio en este laboratorio, pues formación de un nuevo laboratorio de integración y desarrollo de tecnologías. Además, seguir fomentando la participación en estas grandes colaboraciones internacionales y finalmente gestionar las nuevas plazas, tanto para personal de apoyo académico como son los técnicos académicos, como para nuevos profesores para atender las nuevas líneas de investigación y por supuesto nuestras generaciones de reemplazo. En el eje organizacional tenemos que hacer o seguir el siguiente algoritmo. ¿Sí? Evaluar la organización de procesos y procesos administrativos, después reorganizar el personal administrativo de acuerdo a lo que arroje esta evaluación. ¿Sí? Esto permite disminuir la rotación del personal en la administración. Cada vez que cambiamos a alguien hay una curva de aprendizaje y esto entorpece los procesos administrativos. Claramente un proceso de capacitación y actualización del personal administrativo y, por supuesto, la gestión de nuevo personal. Las primeras 4 acciones solamente alivian un poco el problema administrativo, pero la solución completa es hasta que introduzcamos nuevo personal en la división. Ese mismo algoritmo hay que seguirlo en la evaluación y reorganización del personal de apoyo y de mantenimiento. Hay que evaluar, reorganizar para disminuir la rotación, dar capacitación y gestionar el personal que se necesite. Y finalmente, siempre tener en mente el entrenamiento de personal de reemplazo, porque los compañeros, algunos de ellos se encontrarán en etapas de jubilación y tenemos que tener la persona que los reemplace, al menos para las acciones administrativas. Esto, en mi juicio, debe contribuir a tener mejor un clima laboral. ¿Sí? Un lugar donde todos nos desarrollamos profesionalmente y donde estamos valorados como personas y por nuestro trabajo. En el eje de infraestructura, como les digo, es algo complicado. Tenemos que iniciar dignificando los espacios, solamente tenemos que pasearnos para ver que se necesita hacer mantenimiento, arreglar los jardines, etc. ¿Sí? Además, que recibamos nueva infraestructura no quiere decir que inmediatamente esté
satisfaga las necesidades que tenemos. Hay que adecuar los espacios que nos den para espacios de laboratorios, para espacios de oficina de los profesores. ¿Sí? Y un poquito pues gestionar la conclusión del edificio G. Ahorita se está haciendo la primera etapa, necesitamos que se concluya y esto va a aliviar muchas de las necesidades que tenemos. Por supuesto, con la llegada de las instalaciones del Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo, pues tendremos nuevos espacios de convivencia y esparcimiento, y entonces hay que definirlos de esa manera para que se utilicen. Y finalmente, a mayor largo plazo, pues gestionar la construcción del anexo del edificio B. Esto significa incrementar casi al doble la biblioteca y alrededor de 10 a 12 oficinas para profesores. Y en el eje que creo que es más interesante y el que tomará más trabajo terminar, concluir, pero el que nos da mayor potencial de crecimiento y de impacto es el eje de vinculación y extensión. Para esto iniciaremos con la formación de la coordinación de vinculación y extensión. Esto significa que tendremos profesionales o buscaremos tener profesionales que se dediquen a esta vinculación, que tengan contacto con el sector productivo, que ellos pongan en contacto a este sector productivo con los profesores que pueden generar estas tecnologías, que pueden transferir estas tecnologías. Ese es el objetivo de esta parte. Claramente estará apoyado por los laboratorios de tecnologías y de ciencias de datos, que a través de ellos se podrían dar certificaciones cuando personal de las empresas vengan y certifiquen en áreas de instrumentación o en áreas de cómputo aquí en la división. No solamente nos ayuda a contribuir en el entorno productivo, sino se convierte en una fuente de ingresos propios para la división. De la misma manera, tenemos que atender la educación continua. Tenemos un diplomado en enseñanza de la física, el cual puede crecer a enseñanza de ciencias, y con la profesionalización y con la experiencia que hemos tenido en estos meses en educación a distancia y semipresencial, nos permite aumentar la cobertura del diplomado de tal manera que tengamos un fuerte impacto en el sector educativo, en particular en la educación media superior, y esto lo podemos hacer a través de convenios con la Secretaría de Educación de Guanajuato, de tal manera que se convierta también esto a futuro en una fuente de ingresos propios para la división. Y finalmente, si todo esto se consolida de manera apropiada, si estos laboratorios que se proponen se consolidan al 100%, se pueden convertir en un futuro en laboratorios de servicio, donde tanto estudiantes como profesores participan y sea un medio de tener ingresos propios, no solamente para la institución, sino también para los profesores y personal que participe. Los últimos 10 años han sido una etapa de cambios para la división. Ha sido un largo camino lleno de retos y éxitos que han comenzado a dar frutos. Al terminar esta década, tenemos más de 50 investigadores de alto nivel con la capacidad de resolver problemas y de impactar. Este es el verdadero potencial de nuestra comunidad y ha quedado de manifiesto durante la pandemia. La DCI todavía tiene un largo camino a recorrer para lograr madurar y consolidarse, pero estoy seguro de su potencial para superar los obstáculos que se avecinan, para ofrecer una educación de excelencia, para ser líderes en investigación, vinculación y transferencia de tecnología. Todo esto con el objetivo de impactar en nuestro entorno. Estas ideas que les acabo de platicar se encuentran un poco más desarrolladas en el plan de desarrollo en el que se basa esta charla. Finalmente, no me queda más que agradecer su tiempo y mandarles un cordial saludo.